los valores de las constantes MIP. Acuérdense que para calcular constantes pues no hay ninguna fórmula, hay que para poder saber qué concepto voy a aplicar. Y me dice para que las rectas, esta recta que está aquí, sabemos que existe la condición de paralelismo, por lo tanto lo que voy a hacer es llevarlo a una forma. ¿A qué forma? Forma pendiente y ordenada. ¿Qué número de lista tienes? 6. 6, ok. Entonces forma pendiente ordenada al origen, forma pendiente ordenada al origen. Ya habíamos dicho que para esa forma lo que debemos de hacer es calcular el valor de la y. Entonces vamos a calcular el valor de la y para la primera recta. ¿Alguien puede decir cómo calculo la y para la primera recta? Es mn sobre 8 más... No, es m... espérame. mx más n entre 8. No, no es esa. ¿Alguien más? Ok, les ayudo. Lo primero que tengo de ver son operaciones, ¿no? Acuérdense que esto ya lo hemos visto varias veces. Aquí hay una operación suma, por lo tanto la operación inversa es la operación resta. O sea que me lleva aquí a un menos mx. Luego aquí también tengo una operación suma, la operación inversa, lo cual me lleva a una menos n. Y luego aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto divide al 8 y divide al 8. Y aquí entonces ya les había explico que esto se llama pendiente. Recuerden que no hay que confundir la pendiente con la m que está ahí, son dos cosas diferentes. La pendiente es que baja 9 y avanza 8. Ya habíamos dicho que este otro valor hace referencia a la ordenada al origen. Por lo tanto, la ordenada es menos n sobre 8 y el origen se marca como 0. De ahí lo que estamos haciendo, obviamente, es calcular el valor de la y eso es por operaciones inversas. Entonces, aún por la y, pero para la otra ecuación. Menos 2x más 1, bueno, menos 2x sobre m, más 1 sobre m. Ok, número de lista. 3. Ok, muy bien, número 3. Sale bien. Entonces, de ahí, pues vamos a ver bajo el mismo concepto, ¿no? Este que está aquí se llama pendiente, no confundir con la otra. Vamos a ponerle aquí pendiente de la primera y de la segunda recta, no por otra razón. Y aquí dice que baja 2 y avanza m. Y esta de acá habíamos dicho que hace referencia a la ordenada al origen, por lo tanto la ordenada es 1 entre m y el origen es 0. Cuando son paralelas, ¿qué ocurre cuando son paralelas? Hay una intersección en un punto. No. Bueno, paralelas quiere decir que tienen la misma pendiente. Y como tienen la misma pendiente, entonces aquí escribo la condición. La condición de paralelismo. Y la condición de paralelismo es que la pendiente 1
debe ser igual a la pendiente 2. Por lo tanto, si hago la sustitución, si hago el reemplazo, entonces me queda que el menos m sobre 8 es menos 2 sobre m. Acuérdense que simplemente son iguales y ya está eso, ¿no? No hace referencia a perpendicular. Recuerden que perpendicular es recíproco. Y de ahí me doy cuenta que como solamente hay operaciones y no puedo hacer la división, eso me doy cuenta por el concepto de jerarquía de operaciones. Entonces, basándome en el concepto de jerarquía de operaciones, lo único que tengo que decir entonces es que tengo una operación inversa. Si voy a realizar operaciones inversas, entonces esta m va a multiplicar al numerador del miembro izquierdo y este 8 va a multiplicar al numerador. Obviamente necesito aplicar también ley de los signos, porque ahí vienen involucrados los signos, quedándome que la m cuadrada es 16. Y obviamente, ya teniendo que la m cuadrada es 16, vuelvo a irme con operaciones inversas. De ahí también necesito ver la definición de radicación. Recuerden que la raíz es el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice del radical, me da por resultado el radicando y el resultado. Obviamente estoy hablando que la raíz tiene dos valores, porque por definición de potencia puede ser un valor positivo o negativo, y de ahí ya tengo que la m puede ser 4 o la m puede ser menos 4. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, no hay alguna otra cosa que me lleve para calcular la n. En ningún momento viene alguna referencia con la n. Como no viene ninguna referencia, pues no hay nada que hacer, ¿no? ¿Alguna duda? Ok, entonces vamos a copiar otro ejercicio de los que están en Classroom para que vayan teniendo de dónde agarrar. Ok, vamos a hacer este que está aquí. ¿Están viendo el ejercicio 3M? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Entonces, nada más tenemos que checar lo que me están diciendo. Dani, permítame tantito. Entonces aquí me están diciendo que hay un paralelogramo. Ahora bien, en el paralelogramo, acuérdense cuál es la definición de paralelogramo. ¿Alguien sabe cuál es la definición de paralelogramo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, no sería como muy técnico, pero yo que aprendí son rectas que forman una figura. No, eso no es un paralelogramo. Ok, un paralelogramo es una figura plana que tiene sus lados opuestos paralelos. Eso es un paralelogramo. Entonces, un paralelogramo, fíjense cómo viene algo más amplio, porque si yo tengo una figura donde estos dos lados son paralelos, donde estos dos lados son paralelos y donde estos dos lados son paralelos, entonces resulta que es una figura que tiene 6 lados, pero los lados opuestos, vamos a llamarle lado 1 y lado 2, son paralelos. Entonces no solamente estamos hablando de rectángulo y de cuadrado, sino es algo más amplio, ¿no? También eso ocurre con los octágonos, porque en los octágonos tenemos esos lados que son paralelos, estos lados que son paralelos y estos lados que son paralelos. Entonces ahí la definición me lleva a figuras más complicadas, por decir algo en ese aspecto, ¿no? Entonces primeramente tenemos que ver cuál es la figura. Cuando me dicen que un paralelogramo tiene el vértice en 7,6, pues obviamente como me están mencionando puntos, pues vamos a empezar a dibujar por dónde están esos puntos para poder determinar qué es lo que me ayuda
Y aquí tengo un punto que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo ahí un punto A de coordenada 7,6. Luego me dicen, y sus dos lados están contenidos con las rectas cuyas ecuaciones son esta y esta. Por lo tanto, como me están dando las ecuaciones, yo necesito primeramente graficar y segundamente ver dónde están esas rectas, o sea, ver en qué puntos se cruzan, lo cual son dos cosas diferentes. Ya aprendimos que para graficar lo primero que voy a hacer es llevarlas a la forma pendiente, ordenada, al origen, que si se dan cuenta es una de las formas más usadas, ¿no? Entonces, de la primera recta, como debo de hacer operaciones inversas para calcular el valor de y, díganme cuál es el valor de y en la primera recta. Seis x más 13, bueno, 6x sobre menos 1, bueno, menos 6x sobre menos 1 menos 13 menos 1. Ok, va acá. ¿Qué número de lista tienes? 3. Bueno, es que sí también tengo una duda, es que es menos y, o sea, el negativo se va como divisor, ¿no? Exacto, sí, de hecho hay dos formas. La primera forma... Sí, es que yo pensé que era, o sea, iba a usar propiedad, o sea, y operación inversa, y iba a dejar el y positivo y Exacto. pasar las dos del mismo, o sea, con la misma cifra y pues, no sé, otra cosa. Sí, es lo como mismo, un sobre uno. fíjate. Si tú haces esto primero, igual a y, o la otra es lo que tú me dijiste, hacer esto, menos 6x menos 13. Las dos son válidas. La ventaja es que aquí pues ya está despejado, ¿no? O sea, si tú directamente haces operación inversa con la y, pues ya está despejado, te ahorras ahí mucho. Pero si lo haces como en la segunda opción que te estoy dando, pues sí, efectivamente te va a quedar que es una y igual a menos 6x entre menos 1 y al menos 13 entre menos 1. Entonces hay las dos posibilidades y si te das cuenta las dos te llevan a lo mismo. No hay ningún problema, ¿no? Nada más hay que pues decidirse cuál usar. No pasa nada, ¿no? Entonces de ahí, haciendo la operación inversa directamente con la y, o sea en este negativo, haciendo la operación inversa para que la operación inversa sea suma, me queda que la y es 6x más 13. ¿Sí me dijiste tu número de lista? ¿Qué número de lista me dijiste? El 3. Ok, ahí ya no sé si te puse 1 o te puse 2, ya si te puse 2 ya ni modo. Y entonces, nada más de verse, aquí vemos que hay una pendiente, y esa pendiente quiere decir que sube 6 y avanza 1, y esta que está acá es la ordenada al origen, donde menciona que la ordenada es 13 y el origen es 0. Por lo tanto, yo puedo graficar, y si vamos a graficar esa, vamos a la ordenada 13, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, disculpen que me quede hasta acá arriba, y a partir de acá arriba, vamos a hacerlo con otro color para que no se interfiera con lo que tengo por acá, de esta ordenada que es 0,13, voy a subir 6, todavía subo 6, esto va a quedar muy feo, 2, 3, 4, 5, 6, y luego avanzo 1, eso quiere decir que la recta va a ser unir estos dos segmentos y prolongarme, ¿no? Lo cual me lleva a una recta que ya se salió completamente de lo que estaba esperando, pero pues está bien, ¿no? Que se quede ahí y no pasa ningún problema. Y entonces vamos con la otra recta. Acuérdense que por lo que me dijo su compañero, pues hay dos maneras de despejar de calcular el valor de la y. Aquí lo que hice fue operación inversa con la y, ¿no? Y en la otra, solamente déjenles borro el marco textos y se los escribo por acá. Esa es un 5x menos 9y menos 30 igual con 0. Entonces lo que pueden hacer es primeramente la operación inversa con la resta para que le quede suba, y luego con la propiedad reflexiva pues hacer el cálculo de la y. Entonces alguien me quiere decir cuánto vale la y, cómo calculo a la y. Menos 5x sobre 9 más 30 sobre 9. No, te estás equivocando los signos. Menos 5x sobre menos 9 más 30 sobre menos 9. Ok, muy bien. Número de lista.
El 3. 3, ok, muy bien. Eso quiere decir que vamos a hacer una alternativa. Fíjense cómo aquí tengo un menos 9x. Por lo tanto, ahí puedo hacer operación inversa y ya que quede positivo, para que sea un más 9x. Entonces, más 9y. Por lo tanto, aquí me quedaría un 9y positivo. Hago la propiedad reflexiva, por lo tanto puedo escribir de este lado el 5x menos 30. Lo único que hice fue, insisto, esta resta, hice la operación inversa con una suma y apliqué la propiedad reflexiva. Recuerden que la propiedad reflexiva me permite intercambiar miembro izquierdo y miembro derecho porque todo es igual a sí mismo. Y entonces este 9 que tengo aquí multiplicando lo escribo dividiendo para no tener tanto pleito con los signos. Y eso me implica que tengo una pendiente que es 5 novenos y una ordenada al origen que, simplificándola, recuerden que tiene tercera, aquí me da un 10 tercios negativo, esa es la ordenada al origen. Entonces ahí estoy aplicando varios conceptos, ¿no? Para que vayan captando que esos conceptos me ayudan a que sea más rápido. Y entonces el menos 10 tercios es como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aproximadamente el menos 10 tercios me queda aquí. Acuérdense que 3 tercios es un entero. Y luego me dice que va, a partir de ahí va a avanzar 5. Entonces avanza 1, 2, 3, 4, 5 y luego sube 9. Avanza 1, 2, 3, 4, 5 y luego sube 9, que es 1, que es 2, que es 3. Ahí otra vez. No es cierto, es primero sube 5. Disculpen, sube 1, sube 2, sube 3, sube 4, sube 5 y luego avanza 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltaron 2 rayitas para que quede bien marcado el 8 y el 9. 1 con este y los prolongo y lo que tengo ahí pues ya es las dos rectas. Fíjense cómo esas dos rectas se están cruzando en este punto que no tengo la más mínima idea de cuál es, pero lo podemos marcar como un punto B, por ejemplo. No sé si sea ese, pero puedo decir que es el punto B. Entonces, pensando en paralelas, pues yo tendría que pensar que al ser un paralelogramo, pues resulta que la otra paralela de la línea verde es por aquí así, y que la otra paralela de la línea azul, pues sería más o menos por aquí así. Que ahí, no es cierto, porque tiene que atravesar en A, disculpen. Entonces tiene que atravesar por A, la paralela estará ahí. Entonces podemos decir que este punto que está aquí, donde se está cruzando las dos paralelas, podemos mencionar que este es el punto C y este de por acá, donde se cruzan las otras dos paralelas, es el punto D. Acuérdense que les puse con línea punteada a una y el otro, ¿no? Y de ahí, pues ya puedo empezar a hacer varias cosas, ¿no? Lo primero que puedo hacer es el sistema de ecuaciones. ¿Por qué necesito el sistema de ecuaciones? Pues lo necesito precisamente porque hay que determinar cuál es la coordenada de este punto donde se están cruzando las dos rectas. Por lo tanto, para eso realizo el sistema de ecuaciones. Y recuerden que sistema quiere decir operaciones entre ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones debe de ser la operación, las voy a escribir aquí abajo para no estarme moviendo. Debo hacer la operación entre la recta que es 6x menos y más 13 igual 0 con la otra recta que es 5x menos 9y menos 30 igual con 0. Y de ahí, pues acuérdense que el método que más se utiliza es el de suma y resta para lograr que los coeficientes sean simétricos. Habíamos dicho que simétrico es mismo número y diferente signo. Por lo tanto, si ustedes observan, entre el 6 y el 5 como que se ve complicado que sean simétricos, pero entre el menos y el menos 9 es más fácil. ¿Por qué? Porque si multiplico a la primera ecuación por un 9, acuérdense que eso se llama propiedad
de la igualdad, si utilizo la propiedad de la igualdad y multiplico los dos por 9, ya me van a quedar los dos como menos 9. Para que sean simétricos, multiplico por menos 9 y con eso ya estoy logrando que sean simétricos. Recuerden que simétrico es mismo número y diferente signo. Por lo tanto, al hacer la multiplicación, me queda un 6 por 9, 54. Obviamente también estoy utilizando la ley de los signos. Y al multiplicar el menos 9 por el menos y, me va a quedar un más y, más, menos, perdón, ley de los signos es menos. 3 por 9, 27, llevo 2, 9 por 1, 9, y 2 son 11, y del otro lado me queda un 0. Con respecto a la ecuación que está abajo, pues la reescribo solamente debido a que ya los coeficientes de la y son simétricos, y de ahí puedo hacer el sistema de ecuaciones. Repito, sistema de ecuaciones son operaciones entre ecuaciones, de donde voy a tener que estos, al aplicar la ley de la resta, me va a quedar un 0. También aplico la ley de la resta con los demás, quedándome un menos 49x. Aquí aplico la ley de la suma, es un menos 147, igual con 0. De aquí me doy cuenta que debo de realizar operación inversa. Y la operación inversa me dice que esta es una resta, por lo tanto la operación inversa es una suma, o sea que me queda un 147, y al haber aquí una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto divido entre menos 49, y ese va a salir el valor de la x. Vamos a ver si se puede dividir entre 7, el 147 entre 7, me toca de a 2, Menos 3. y me toca un 21, y el 49 es un 7, y como ya dijo su compañero, al usar la calculadora, pues me queda que esto es un menos 3. Solamente acuérdense que de preferencia no hay que usar la calculadora, porque en el examen de admisión a la superior no hay que usarla, ¿no? Entonces de ahí ya tengo que el punto es menos 3. Eso quiere decir que este punto B tiene coordenada en Y de menos 3. Obviamente está diciendo que mi gráfica está media fea, porque este punto no coincide con el menos 3. Por ahí hay que hacer un arreglo en la gráfica, y muy seguramente se debe a que aquí las divisiones son más grandes con respecto a las que tengo en el eje de las abscisas. Eso simplemente es de dibujo, ¿no? Vean cómo las divisiones que yo escribí aquí abajo son más grandes que las de aquí arriba. Entonces procuren hacer bien sus dibujos, sus esquemas, para que no tengan alguna confusión y les lleve posteriormente a tener un error más grande, ¿no? Bueno, una vez que ya obtuve el valor de la y, pues debo de sustituir el valor de la y en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, díganme en cuál de las dos ecuaciones me conviene más sustituir, en la de arriba o en la de abajo. ¿Podría ser en la de arriba? ¿Por qué? Porque el Y nada más, no, o sea, no tiene, bueno, número, no tiene cifra, el Y. No tiene Y ya es más fácil, sustituirlo, porque sería entonces más 3. Ok, ¿qué número de lista tienes? 3. Ok, va que va. Entonces, sí es en la de arriba, pero acuérdate que hay nombres y que hay que aprendérselos, porque si no, cuando llegues a una entrevista de trabajo te van a reprobar porque dijiste cifra, ¿no? Para empezar, una cifra es la posición que ocupa el dígito. Eso quiere decir que una cifra 3 es diferente a una cifra 3, porque estas son unidades y estas son decenas. Eso es la cifra, es la posición. Y específicamente este 3, pues simplemente es un valor que se sustituye. Y lo que no tiene es coeficiente. El coeficiente es el que no tiene. Y al no tener coeficiente, obviamente es más rápido de sustituir. Entonces, aquí escribo un 6x menos el valor de la y. Sabemos que la y tiene un valor de menos 3. Le sumo el 13 y esto es 0. Al hacer la sustitución, pues de ahí me doy cuenta que puedo hacer, obviamente, la ley de los signos. Cuando se multiplican o se dividen números signos iguales es positivo. Aparte, puedo hacer la suma
y esa suma la voy a hacer precisamente por la ley de la suma, debido a que aquí me queda un más y aquí me queda un más, y de una vez que hago la ley de la suma y que sé que me da 16, pues de una vez hacemos operaciones inversas. Eso quiere decir que si aquí tengo un 16 y hago la operación inversa, me va a quedar un menos 16. Por lo tanto, la x es un menos 16 entre 6, porque como este está multiplicando, la operación inversa es división. Y de ahí simplemente hago una simplificación de fracciones, simplifico fracciones, y entonces me queda que la x es un menos 8 sobre 3. Y de ahí pues ya me quedó la coordenada, ¿no? Eso quiere decir que, según esto, es menos 8 tercios, menos 3. Entonces este es menos 8 tercios, menos 3. Lo cual, si ustedes revisan los resultados que me están dando, pues no se parece a lo que estoy obteniendo. Así que posiblemente tengo un error. Vamos a checar a ver si hay un error. Voy a dejar de... Ya detecté el error. Y el error es que aquí dice X y aquí le puse Y, ¿no? O sea, fue un error de dedo bastante grave, ¿no? Entonces de aquí esta no es una Y, sino esta es una X. Qué pena. Bueno, lo bueno es que lo encontré. Entonces, el detalle es que este punto B no tiene la ordenada 3, sino lo que tiene es la abscisa, que es menos 3. Y entonces, la que se sustituye es la X. Y por lo tanto, esta entonces me queda que es un 6 por el menos 3 menos Y, porque estoy reemplazando. Obviamente hago ley de los signos, si hago aquí ley de los signos me quedo menos 18. Ya no voy a hacer entonces la ley de la suma, porque al quedarme menos 18, entonces son signos diferentes y hago la ley de la resta, y entonces aquí me queda un menos 18, o sea que al hacer la ley de la resta, entre este menos 18 y este más 13 me queda un menos 5, y luego hago la operación inversa con esta, quedándome que la Y es un menos 5. La Y es un menos 5 y hasta nos ahorramos un paso debido a que fue más rápido el cálculo. Y entonces la Y es menos 5 y eso me lleva a que el punto es menos 3, menos 5. Ese sí ya se parece más. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Ese sí fue un poquito más exacto. Entonces les digo, hagan bien la gráfica para que desde la gráfica se den cuenta si va bien, ¿no? Entonces ya tenemos un punto, que es el que me están dando aquí, el menos 3, menos 5. Pero si se dan cuenta, me hacen falta los otros dos puntos, que es el punto C y el punto D, donde obviamente aquí están etiquetados de diferente manera, pero pues lo importante es calcularlos, ¿no? Voy a escribir aquí las coordenadas del punto A, que es 7,6. Y entonces, para poder hacer el cálculo de los otros puntos, ya no puedo irme por sistema de ecuaciones, debido a que pues ya utilicé el sistema de ecuaciones. Entonces, ahora lo que debo de ver es el paralelismo. Debido a que me están diciendo que es un paralelogramo, yo puedo entonces decir que se va a cumplir que la pendiente, aquí déjenlo escribo, debido a la condición de paralelismo, entonces la pendiente de CA debe ser la misma que la pendiente de BAD, pero también va a ser lo mismo con las otras, o sea, la pendiente BC debe ser la misma que la pendiente de la D a la A. Y aquí lo vemos, ¿no? Por lo que les había dicho, esta BC, que es la que está acá, debe ser la misma que la DA, que es esta. Ahí se ve lo de condición de paralelismo. Y también esta de aquí, que es la CA, que es esta, debe ser paralela con esta, que es la BD. De ahí se ve por qué estoy aplicando así las condiciones de paralelismo, ¿no?
Vamos a irnos con la primera. En la primera, eso implica que voy a hacer una sustitución. Realizo una sustitución. Y acuérdense que la pendiente se calcula como la y de la b menos la y de la d entre la abscisa de la b menos la abscisa de la d. Y esta debe ser igual a la ordenada de la c menos la ordenada de la a dividido entre la abscisa de la c menos la abscisa de la a. Esa fórmula ya no la sabíamos, solamente hay que sustituir los valores de acuerdo a la fórmula y obviamente hay que hacer la sustitución numérica. Y si hago la sustitución numérica, le comienzo la ordenada de la b, vamos a hacerlo acá para no perder la línea y la secuencia. Vamos a realizar la sustitución numérica y eso implica que la ordenada de la b habíamos dicho que es un menos 5, menos 5 menos la ordenada de la d que no la conozco, la ordenada de la d que no la conozco, dividida entre la abscisa de la b, que es menos 3, menos la abscisa de la d, que no la conozco, y esa debe ser igual a la abscisa de la a, que es 7, menos, perdón, la ordenada de la c, disculpen, la ordenada de la c, que no la conozco, la ordenada de la c, que no la conozco, menos la ordenada de la a, que dijimos que es 7,6. Aquí hay que dibujar bien el 6, porque si no se va a ver medio feíto. La ordenada de la a, que es un 6, dividido entre la abscisa de la c, que no la conozco, la abscisa de la c, que no la conozco, menos la abscisa de la a, que sí la conozco, y que es un 7. Entonces, fíjense cómo hay un pequeño problema, porque tengo una, 2, 3 y tengo 4 incógnitas. Ese es un grave problema. Es muy grave problema porque no puedo resolver una ecuación que tenga 4 incógnitas. Como no puedo resolver una ecuación que tenga 4 incógnitas, tengo que buscar algo alternativo. Y lo alternativo, pues es lo que tengo ya dicho desde acá. Lo que tengo desde aquí. Y eso me da una gran ventaja. Si se acuerdan, este 6 pertenece a la recta que tiene un ordenado al origen 0,13, o sea, a esta recta. Quiere decir que esta recta tiene pendiente 6 y esta también tiene pendiente 6. En otras palabras, la BC y la DA, las dos, tienen una pendiente que es 6 y eso obviamente pues me ayuda mucho porque ya me deja trabajar con valores conocidos. Luego, si ustedes se dan cuenta, esta recta, que es la que tiene ordenada al origen menos 10 tercios, es esta recta y es esta recta. En otras palabras, el BD y el CA, las dos, tienen una pendiente que se llama 5/9. Y eso pues obviamente nos ayuda mucho, porque entonces ya podemos hacer aquí un cambio y decir que ese tiene un valor de 5/9 y la otra tiene un valor de 6. Entonces, vamos a agregarle aquí que esta tiene un valor de, ¿cuánto dijimos? BD, esta tiene un valor de 5/9. Y eso quiere decir que aquí tengo una proporción. Recuerden que una proporción es una igualdad entre fracciones. ¿Cuál es la primera fracción? Es esta fracción igual a esta fracción igual a esta fracción. ¿Y de dónde? Entonces podemos obtener 3 ecuaciones. La primera ecuación es esta igualdad, donde dijimos que había 4 incógnitas y no me servía. Pero también tengo esta igualdad, donde si se dan cuenta ya nada más quedan 2 incógnitas. Entonces esta ecuación está más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuál me sirve. Vamos a hacer lo mismo, pero con las otras pendientes. Entonces aquí yo tengo una pendiente que se llama BC, tengo una pendiente que se llama BA
y habíamos dicho que esa pendiente iba a ser igual a 6, por lo que habíamos trabajado hace ratito, ¿no? Entonces, de aquí hago primeramente la sustitución para saber la fórmula, y la sustitución de la fórmula me lleva a decir que es una ordenada de la B menos una ordenada de la C entre una abscisa de la B menos una abscisa de la C. Y esto es una ordenada de la B menos una ordenada de la A dividido entre una abscisa de la B menos una abscisa de la A, y esto es 6. Y ahí podemos seguir realizando las sustituciones numéricas. La voy a hacer aquí adelante. Vamos a hacer la sustitución numérica, y por lo tanto la ordenada de la B es menos 5 menos la ordenada de la C, que ya dijimos que no la conozco, la ordenada de la C no la conozco, dividida entre la abscisa de la B, que habíamos dicho que es menos 3, ¿no es cierto? La ordenada de la B, la ordenada de la B es menos 3, perdón, es menos 3, o menos 3 sobre menos la abscisa de la C, y eso es igual a una ordenada de la B, que es 6, y a ese 6 le voy a restar una ordenada de la... no es cierto, disculpen. La ordenada de la B, me estoy perdiendo. Esta es la ordenada de la B, estaba copiando de arriba. Es la ordenada de la B menos la ordenada de la A, y la ordenada de la A es un 6. Es un 6 entre la abscisa de la B menos una abscisa de la A, que es el 7, y eso es igual con 6. Entonces aquí ocurre lo mismo, que si se dan tengo una ecuación, pero en esta ecuación es muy complicada porque tiene 4 incógnitas, pero si yo considero esta segunda ecuación, aquí nada más hay 2 incógnitas, lo mismo que había visto con esta. Así que los puntos que no conozco, ahí estoy cometiendo un error muy grande. Esperen, BC con DA. Aquí está el error. El error es que copié mal. Esta es una D y aquí copié una B, no era una D. Aquí déjenle corrijo, porque por copiar mal pues obviamente surgen bastantes errores, ¿no? Entonces esta es la D, esta es la D, y esta es la D, y esta es la A, porque así ya nos damos cuenta que las únicas incógnitas que tengo precisamente es la D, lo que se refiere a la D y lo que se refiere a la C. Entonces lo importante es decidir cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Vuelvo a repetir, de la proporción obtengo 3 ecuaciones. Se los voy a volver a poner para que entiendan el concepto. La primera ecuación es estas dos y con estas dos. Pero si se dan cuenta hay 4 incógnitas, por lo tanto no me sirve. La otra ecuación son estas dos, que también puede ser en estas dos. Pero si ustedes observan, aquí tengo de incógnitas a la C y de aquí tengo de incógnitas a las D. Por lo tanto no me conviene agarrar esas dos parejas. Lo que me conviene agarrar es esta pareja. Espero que la vean, ¿eh? Es esta pareja, donde si ustedes se dan cuenta, estoy contemplando las mismas incógnitas que son las Cs y las Ds. Aquí tengo la ordenada y la abscisa, aquí tengo la ordenada y la abscisa. Entonces vamos a utilizar esas ecuaciones para poder resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo aquí abajo. Y entonces, primeramente realizo, me las voy a llevar aquí abajo para que las vean mejor y para que no esté regresándome a cada rato. A ver, aquí tengo, la estoy reescribiendo solamente. Este sobre la abscisa de la C menos 7, dijimos que esto es 5/9. Y la otra es que el menos 5 menos la ordenada de la C dividido entre el menos 3 menos la abscisa de la C me da por resultado 6. O sea, esta de aquí la estoy sacando de la de acá, y esta que está acá
Y esta que está acá la estoy obteniendo de lo que les había dicho, ¿no? De igualar los extremos. Lo único que hice, como les había dicho, es reescribir. Y entonces ahora sí, se van a dar cuenta que tengo un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Tengo dos incógnitas, que es la YC y la XC. Y tengo dos ecuaciones, primera ecuación y segunda ecuación. Eso quiere decir que puedo hacer el sistema de ecuaciones. Obviamente, para hacer el sistema de ecuaciones, primero necesitamos hacer operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas en los dos, este denominador va a multiplicar al minuendo y al sustraendo. Este numerador va a multiplicar al minuendo y al sustraendo. Eso quiere decir que debo de aplicar también la propiedad distributiva. Y en este caso solamente el 6, va a multiplicar al minuendo y al sustraendo. Por lo tanto, ahí no voy a ver una operación más grande, por decirlo así. Y entonces me queda 9 veces la YC menos 54 es igual a 5 veces la abscisa de la C menos 35. En la otra me queda que menos 5, déjenme hacer bien el 5 para que no me confunda, menos 5 menos la ordenada de la C es menos 18 menos 6 veces la ordenada de la C. Y lo que voy a hacer con esas dos, que provinieron de una operación inversa y de una propiedad distributiva, lo que voy a hacer con las dos es dejarlas de manera que todas las incógnitas queden en el mismo lado. Entonces hago la operación inversa. La operación inversa en la primera es 5 veces la abscisa de la C. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Entonces menos 9 veces la ordenada de la C es aquí tengo un menos 54. Vamos a dejarlo todo de un solo miembro para no meterme con iguales. Y entonces, como todo lo voy a dejar en el miembro izquierdo, obviamente aquí también debo de aplicar la propiedad reflexiva, porque está en el lado derecho y lo voy a escribir en el lado izquierdo, por eso apliqué propiedad reflexiva. Entonces la operación inversa va sobre propiedad reflexiva, va precisamente sobre más 9x, que la operación inversa fue resta, y luego con menos 54, que la operación inversa es una suma, y entonces voy a tener también ahí una ley de la resta, y por lo tanto menos va a ser positivo, me va a quedar una resta de 54 menos 35, que aquí me da 9, llevo una, y aquí me da 19, me queda un 19, más 19, igual con 0. Vuelvo a repetir, aquí hice la operación inversa de la resta, por eso se lo sumé al menos 35, y debido a eso fue la ley de la resta, por lo cual quedó un más 19. Y le estoy escribiendo todo en el miembro izquierdo porque estoy utilizando la propiedad reflexiva. Recuerden que la propiedad reflexiva me dice que todo es igual a sí mismo, por lo tanto indistintamente puedo escribirlo en el miembro izquierdo o en el miembro derecho y no hay ningún problema, ¿no? Hago lo mismo con la otra. Aquí la operación inversa es para que menos 6 me quede positivo, por lo tanto lo voy a escribir en el miembro izquierdo. Aquí hay una resta, la operación inversa es la suma. Aquí me queda un 6 ordenada de la abscisa menos la ordenada del punto C, y luego aquí tengo una resta, la operación inversa es una suma, por lo cual me va a quedar aquí un más 13, porque estoy aplicando la ley de la resta, e igual con 0. Y de manera similar, si ustedes se dan cuenta, vuelve a ocurrir lo que habíamos hecho anteriormente, que aquí debemos de dejar que los dos sean simétricos. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar al de abajo por un menos 9, para que me quede un más 9, y entonces al hacer la multiplicación voy a obtener que me va a quedar un menos 54 abscisa de la C más un 9 ordenada de la C menos 9 por 3, 27, llevo 2, 117, igual con 0. Fíjense cómo me dan números similares a los que había obtenido anteriormente, ¿no?
Y eso pues es curioso, pero se debe a que son paralelas. La otra ecuación es un 5 veces la abscisa de la C menos 9 veces la ordenada de la C más 19 igual con 0. Obviamente hago el sistema de ecuaciones. Acuérdense que el sistema de ecuaciones son operaciones entre ecuaciones. De aquí obtengo que este con este me da un 0. Del otro habíamos dicho que es un menos 49, que lo habíamos visto desde hace rato. Menos 49 la abscisa de la C. Y esto, aquí sí ya cambia, porque me queda un menos 98 igual con 0. Y eso obviamente se debe simplemente a la ley de la resta, ¿no? No estoy haciendo otra cosa más que la ley de la resta. Por lo tanto, de aquí me doy cuenta que al realizar operaciones inversas, la operación inversa a la resta es una suma, por lo cual me queda un 98, y la operación inversa a la multiplicación es una división, por eso se divide entre menos 49 y esa es la abscisa de la C. Obviamente al hacer divisiones, luego aquí adelante, al hacer la división, aquí me va a quedar que la abscisa es un menos 2. Y eso ya me da la abscisa del punto C. Vamos a revisarla. El punto C me da una abscisa que es menos 2, lo cual pues sí se parece a lo que se supone que me debe dar en mi resultado, ¿no? Entonces, obviamente, lo que debo de hacer es sustituir esa abscisa. Ahí me faltó decir que es la abscisa de C, para que no se me pierda, es la abscisa de C. Entonces sustituyo la abscisa de C, obviamente en la ecuación más fácil. Ya me había dicho su compañero que la ecuación más fácil es esta, porque no tiene coeficiente. Entonces si hago una sustitución, obtengo que 6 veces la abscisa de la C, donde la abscisa de la C estamos diciendo que es un menos 2, y restándole la ordenada de la C, que no le conozco, y sumándole 13, eso me queda un 0. Por lo tanto, si hago yo la jerarquía de operaciones, obviamente aquí hay una ley de los signos, que hay que aplicar también la ley de los signos. Aquí me queda un menos 12, obviamente aquí hay un más 13, eso me lleva a que voy a utilizar la ley de la resta, porque los números tienen diferente signo. Menos 12 más 13 me queda 1, y de aquí hago operación inversa con esta resta, operación inversa, y obviamente la propiedad de la igualdad, para dejarlo todo escrito en el miembro izquierdo, y entonces me queda que la ordenada de la C es 1. ¿Por qué? Porque este me da un menos 12 más un 13, me queda 1, y este menos lo escribo del otro lado, los intercambio de lugar por la propiedad de la igualdad, y ya me queda que la y de la ordenada, la ordenada del punto C me da 1, que era lo que estaba esperando, que es el menos 2,1, y que también obedece a lo que me habían dicho aquí en mi respuesta. Entonces, si se dieron cuenta, lo que utilicé, vuelvo a repetir, fue esta que está en rosa, y que les había dicho porque tienen las incógnitas del punto C, y esta que está en rosa porque también tienen las incógnitas del punto C. Entonces, lo que hay que utilizar para calcular las otras, se los escribo aquí en este pedacito porque ya se me acabó el lienzo, es la primera ecuación, los voy a escribir en azul para que se note más. La primera ecuación, que ahora es referido al menos 5 menos la ordenada de la D dividido entre menos 3 menos la abscisa de la D, y eso va a ser 5 novenos. Esa es la primera, la que estoy obteniendo entre estas dos. Y la otra va a ser la ordenada de la D menos 6. Déjenlo bajo un poquito para que no se interfiera. La otra es la ordenada de la D menos 6 entre la abscisa de la D menos 7, y esto va a ser igual a 6. Esa ecuación la estoy obteniendo de estas dos. Entonces, con esas dos logro hacer el sistema de ecuaciones y obtengo los otros valores que me hacen falta, que precisamente es el 6,0.
¿Sale bien? ¿Alguna duda del procedimiento de todo lo que estoy considerando para poder llegar al cálculo de la abscisa y de la ordenada? Ok, sale bien. Entonces